En la tarde del 26 de septiembre de 2014, cerca de 100 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, emprendieron un viaje hacia la ciudad de Iguala. Estos jóvenes, muchos de comunidades rurales, estaban organizados con un propósito: tomar autobuses para trasladarse a la Ciudad de México, donde participarían en manifestaciones conmemorativas del 2 de octubre, recordando la masacre estudiantil de Tlatelolco. Al llegar a Iguala, algunos autobuses ya estaban tomados por los normalistas, según su costumbre para movilizarse. También hay versiones de que estaban tomando prestados vehículos para facilitar su traslado. El primer choque con la policía municipal esa noche comenzó a tensarse el ambiente alrededor de las 21:30 horas. Según algunos reportes, la policía municipal de Iguala intervino. Se desplegaron patrullas, según sobrevivientes y testigos, y la tensión escaló rápidamente. Uno de los puntos más conflictivos fue cuando los estudiantes, organizados en grupos en distintos autobuses, fueron interceptados por patrullas. En un cruce de calles de Iguala, por ejemplo, la calle Galeana y otras zonas, se registra un enfrentamiento. La policía abrió fuego, disparando hacia los autobuses, lo que desató pánico entre los muchachos. El caos, la dispersión y el grito por ayuda en medio del intercambio de balas. Algunos normalistas lograron saltar de los autobuses. Otros corrieron hacia la oscuridad, pensando que podían perder la vida si permanecían dentro de las unidades. Un testigo sobreviviente, David Maldonado, narró que escuchó disparos directos hacia donde los estudiantes se encontraban. No solo era una fuerza desbordada, sino un ataque deliberado. Otros mencionan que algunos autobuses fueron dañados, vidrios reventados, maleteros abiertos, llantas ponchadas. En medio del estruendo, llegó el momento más aterrador: llamadas telefónicas. Algunos normalistas hablaron con sus compañeros que estaban atrapados, describiendo su ubicación, el fuego cruzado, donde estaban las patrullas, la detención y la desaparición. No todos lograron huir. Varios estudiantes fueron detenidos por policías municipales de Iguala, en un contexto tan violento que parece haber sido coordinado. Según versiones de la investigación, las órdenes podrían venir desde autoridades municipales. Incluso se señala que el alcalde de Iguala estaba involucrado. Hay testigos que relatan cómo los policías no solo detuvieron a los jóvenes, sino que actuaron con una violencia desmedida: empujaban, golpeaban, apuntaban armas, y algunos estudiantes simplemente desaparecieron después de ser subidos a patrullas. Víctimas civiles y otras muertes esa noche. La tragedia esa noche no se limitó solo a los normalistas. También hubo civiles, personas que no eran estudiantes pero estaban cerca o se involucraron, que resultaron heridos o fueron asesinados. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, y otros informes, 6 personas murieron esa madrugada, 3 de ellos normalistas. Uno de los casos más atroces fue el hallazgo del cuerpo de Julio César Mondragón Fontes, estudiante de Ayotzinapa. Fue encontrado al día siguiente con heridas graves, su rostro desollado, los ojos removidos, un símbolo brutal de la violencia que se desató esa noche. El silencio y la complicidad institucional. Lo que hace esta noche aún más sombría es la sospecha de complicidad institucional. A pesar de la magnitud del ataque, hay testimonios y denuncias de que otras fuerzas, policía estatal, federal e incluso militares, estuvieron presentes o al tanto y no intervinieron para proteger a los estudiantes. Además, familiares y sobrevivientes han señalado que ciertas cámaras de vigilancia, como las del Palacio de Justicia de Iguala, habrían captado parte del operativo policial, pero esos videos desaparecieron o nunca fueron entregados como prueba. Voces que quedaron resonando en medio de este panorama. Emergen las voces de los estudiantes sobrevivientes, de sus familiares, de la comunidad normalista. Omar García, por ejemplo, relató momentos de desesperación. Se quedó en Tistla escribiendo, y recibió llamadas de sus compañeros desde los autobuses, diciéndole que estaban rodeados, que disparaban, que no sabían si iban a vivir para ver el amanecer.
Las madres y los padres de los normalistas ya intuían algo grave, no solo era un suceso violento, sino algo más profundo, organizado. Como Berta Nava, madre de un estudiante desaparecido, ha dicho muchas veces, sus hijos fueron llevados vivos por fuerzas que sabían lo que hacían. Reflexión de esta primera parte: esta noche no fue solo un incidente policial, para muchas personas, familiares, sobrevivientes, activistas, representó el momento en que el Estado falló en su deber más básico de proteger. Las piezas del rompecabezas, disparos, detenciones, desapariciones, llamadas telefónicas, encajan en una narrativa que, desde el principio, estuvo marcada por la opacidad, la violencia y un posible encubrimiento desde lo más alto. El amanecer de la incertidumbre, 27 de septiembre de 2014, el sol salió sobre Iguala como si nada hubiese ocurrido, pero para las familias y los normalistas sobrevivientes, la noche anterior había sido una fractura irreversible. Muchos de los estudiantes que escaparon llegaron corriendo, sangrando y con los ojos desorbitados, a comunidades cercanas. Algunos subieron a taxis, otros pidieron ayuda a vecinos, otros simplemente caminaron por horas. Cuando lograron establecer contacto con compañeros y maestros de la normal de Ayotzinapa, el mensaje era caótico pero claro: los levantaron, se los llevó la policía municipal, están desaparecidos. En Ayotzinapa, los profesores despertaron a los padres uno por uno, los llamaron a medianoche, a las 2, a las 3 de la mañana. Ninguno imaginaba lo que estaba por venir. La respuesta inmediata, silencio y contradicciones en las primeras horas. Las autoridades municipales de Iguala ofrecieron pocas respuestas. Los policías involucrados en el operativo mintieron en varios puntos, decían que no habían hecho detenciones, negaron haber disparado, afirmaron que los estudiantes estaban vandalizando cuando fueron repelidos. Mientras tanto, los padres ya se movilizaban. A las 7 de la mañana, un grupo salió hacia Iguala. Llevaban fotos, nombres, mochiles, libretas, buscaban cualquier pista. Pero la policía municipal negó todo contacto. Ese fue el primer muro. El descubrimiento del autobús clave y las rutas bloqueadas. La investigación independiente reveló que uno de los autobuses que los estudiantes habían tomado podría haber llevado algo más que pasajeros. Existía la hipótesis de que una de las unidades estaba siendo usada por un cártel para transportar droga hacia Estados Unidos. Esto explicaría por qué aquel vehículo fue perseguido con tanta violencia y por qué varios de los normalistas que estaban dentro desaparecieron de inmediato. Pero en ese momento, en las primeras 24 horas, nadie sabía esto. Solo se sabía que un autobús desapareció completamente, sin alumnos, sin chofer, sin nada. Esta primera inconsistencia levantó sospechas entre los padres. ¿Cómo puede desaparecer un autobús completo? Los primeros operativos, hallazgos macabros entre el 28 de septiembre y los primeros días de octubre, algo estremeció a todo México. Las autoridades comenzaron a encontrar fosas clandestinas en Iguala, Lomas del Zapatero, Pueblo Viejo, La Parota, Barrio de las Antenas. Zonas enmontadas donde el olor a tierra removida se mezclaba con un hedor más oscuro. Las brigadas de búsqueda. Los padres no esperaron órdenes. Caminaban detrás de los peritos. Algunos entraban con palas, otros con lámparas. A veces, los propios familiares hallaban indicios antes que la policía: piezas de ropa carbonizada, restos de botas estudiantiles, huesos largos semienterrados, restos humanos en bolsas plásticas negras. Cada descubrimiento detenía el corazón de todos. Pero uno a uno, los cuerpos encontrados en esas primeras fosas no coincidían con los 43 normalistas. Eran otros muertos, otros desaparecidos, otras historias que nadie denunció o que quedaron en silencio. Las fosas de Iguala no solo revelaron la tragedia de Ayotzinapa, sino la existencia de un cementerio oculto por años. El caso toma dimensión nacional e internacional. El gobierno federal tomó el control. La PGR, Procuraduría General de la República, intervino. Mandaron a cientos de agentes, peritos y militares. Pero la reacción, lejos de tranquilizar a los padres, los puso más nerviosos. Hubo inconsistencias, videos de cámaras de seguridad se extraviaron. Patrullas del Palacio de Justicia de Iguala
grabadas siguiendo a estudiantes, fueron eliminadas. Policías municipales fueron arrestados y se contradijeron entre sí. Comenzaron rumores de participación del cártel Guerreros Unidos. El país estaba indignado. El mundo también. Marchas, protestas, vigilias, velas encendidas en plazas públicas con los rostros de los 43. La teoría de la verdad histórica comienza a formarse mientras la presión aumentaba. La PGR intentó estructurar una hipótesis: los policías municipales habrían entregado a los estudiantes a Guerreros Unidos. Los estudiantes habrían sido ejecutados esa misma noche. Sus cuerpos habrían sido quemados en un basurero. Esas conclusiones llegarían meses después, pero en esta etapa temprana ya se podía sentir que la narrativa oficial comenzaba a tomar forma, aun cuando los padres decían algo muy distinto. A nuestros hijos se los llevaron vivos, y vivos los queremos. Los padres toman el control de la búsqueda sin confiar en la autoridad. Los familiares empezaron su propia investigación, entraron a cerros aledaños. Preguntaron en bares, casas, mercados, ranchos. Recorrieron veredas donde se rumoreaba actividad criminal. Contrataron expertos independientes. Revisaron los autobuses abandonados y peritados. En muchas ocasiones, ellos mismos encontraban indicios antes que los agentes oficiales. Los padres sabían que algo estaba oculto, sabían que el municipio estaba coludido, sabían que no era un simple ataque policial. Los primeros detenidos, clave, y los interrogatorios a medida que avanzaban los días. Comenzaron las detenciones. Policías municipales, integrantes de Guerreros Unidos, colaboradores del alcalde José Luis Abarca, personas que vieron lo que ocurrió, pero algo era evidente: muchos detenidos declararon bajo tortura. Eso contaminó el caso. Eso generó dudas profundas. Y empezó a surgir una frase repetida entre investigadores independientes: nos están ocultando algo más grande. La desaparición de los estudiantes abrió una grieta en la ciudad, pero el hallazgo de fosas clandestinas la convirtió en una pesadilla nacional. Las familias, agotadas pero llenas de rabia y esperanza, se enfrentaron desde el principio a un sistema que parecía resistirse a la verdad. Y mientras las fosas se abrían en los cerros de Iguala, nadie imaginaba las revelaciones que vendrían después: pruebas manipuladas, testimonios contradictorios, grabaciones perdidas, el rol del ejército, y un autobús desaparecido que podría cambiarlo todo. El país exige respuestas. A mediados de octubre y noviembre de 2014, la desaparición de los 43 ya no era solo un caso policial, era un escándalo internacional. Había marchas en México, en Estados Unidos, en España, en Sudamérica. Las familias reclamaban, los periodistas investigaban y la presión política crecía. Fue entonces cuando la Procuraduría General de la República, PGR, decidió presentar una narrativa unificada para calmar al país. Esa narrativa se convertiría en una frase infame: la verdad histórica. Un relato que, con el paso del tiempo, sería desmentido pieza por pieza. La verdad histórica, versión oficial de la PGR. El procurador Jesús Murillo Caram presentó ante cámaras una historia que parecía cerrada, contundente, definitiva. La reconstrucción oficial afirmaba: 1. Los 43 estudiantes fueron detenidos por policías municipales de Iguala. 2. Fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. 3. Los llevaron al basurero de Cocula. 4. Los ejecutaron y los quemaron por horas en una enorme hoguera. 5. Luego aplastaron los restos, los metieron en bolsas y los arrojaron al río San Juan. Murillo Caram terminó su conferencia con la frase que encendió la indignación de todo un país: ya me cansé. Esa frase se convirtió en símbolo del desprecio y la indiferencia del gobierno hacia las víctimas. Inconsistencias y dudas inmediatas. Aunque la PGR afirmó que la quema masiva de 43 cuerpos era posible, expertos forenses, químicos, físicos e investigadores arrojaron dudas casi de inmediato. Para incinerar 43 cuerpos se necesitarían alrededor de 30 toneladas de madera o 14.000 litros de diésel. La fogata debió alcanzar temperaturas superiores a 1600 grados centígrados por más de 10 horas continuas. El basurero de Cocula no mostraba señales de un incendio de esa magnitud. No había restos de ropa,
dientes ni fragmentos suficientes para justificar la incineración total. Y algo más grave, los testimonios clave habían sido obtenidos bajo tortura. Este fue el primer golpe que debilitó la versión oficial. Entrada del GIEI, los expertos independientes frente a la presión internacional. México aceptó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enviara un grupo de expertos independientes, el GIEI, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Estaba formado por Carlos Beristain, Ángela Buitrago, Francisco Cox, Alejandro Valencia, Claudia Paz y Paz. Ellos revisaron miles de documentos, inspeccionaron el basurero, entrevistaron sobrevivientes, autoridades y testigos e hicieron reconstrucciones completas. Lo que descubrieron fue devastador para la narrativa del gobierno. El GIEI demuele la verdad histórica. Después de meses de análisis, el GIEI llegó a una conclusión contundente. 1. No hubo incineración de 43 cuerpos en el basurero de Cocula. El sitio no tenía evidencia física que respaldara tal evento. 2. Hubo manipulación de evidencias, particularmente en el río San Juan, donde supuestamente se hallaron restos en bolsas. 3. Los testimonios de los presuntos responsables fueron obtenidos bajo tortura. Incluso se mostraron videos y partes médicos que lo probaban. 4. Videos de cámaras de seguridad fueron ocultados o destruidos. Esta historia cuenta con 2 partes. Suscríbete para enterarte de la segunda parte. Esto fue Dossier Criminal, última pista. Gracias y hasta la próxima. Esta historia